Esqueria, tierra de los feacios. Tras 10 años de guerra, cuando las murallas de Troya finalmente ardieron y el humo de la ciudad vencida subió hasta donde miran los dioses, los hombres empezaron a pensar en regresar. Durante una década habían vivido entre bronce, ceniza y muerte. Muchos llegaron siendo jóvenes. Algunos dejaron de recordar los rostros que habían prometido volver a ver. Pero incluso las guerras más largas se agotan. Y cuando Troya cayó, ocurrió el silencio. El silencio que llega cuando un hombre deja de luchar y recuerda, de pronto, todo lo que perdió mientras sobrevivía. Los campamentos comenzaron a desmontarse, y en toda la costa aquea, los sobrevivientes miraron el horizonte como si intentaran reconocer un mundo que ya no estaban seguros de recordar. Entre todos ellos estaba Ulises, rey de Ítaca, el hombre de los planes imposibles, el que abrió Troya no con fuerza, sino con astucia. No era el más amado entre los reyes, ni el más fuerte, pero incluso sus enemigos sabían algo. Cuando todos los demás agotaban la espada, él seguía pensando. 12 naves aguardaban su orden junto a la orilla. Troya había sido difícil de conquistar, pero regresar era otra clase de guerra. Los hombres creen que la victoria termina una historia. Los dioses saben que a veces apenas la comienza. La costa de Troya empezó a quedar atrás, y uno a uno, los barcos de Ulises entraron en el mar que habría de devorarlos. Cuando la guerra de Troya hubo terminado y los hombres supervivientes comenzaron a dispersarse sobre el ancho mar, los inmortales se reunieron en la elevada morada de Zeus, allí donde el aire deja de pertenecer a los hombres y el tiempo se mueve según la voluntad de los dioses. Zeus contemplaba en silencio, pensando en cómo los humanos empeñados en culpar a los dioses de sus propias desgracias alimentan la ruina que después lamentan. Atenea, sin embargo, estaba allí para interceder por un hombre que había luchado valiente en nombre de Zeus en la guerra de Troya y cuyo regreso había sido negado. Porque el dios que sacude la tierra mantenía vivo su rencor. Y mientras el mar obedeciera a Poseidón, ningún camino sería sencillo para el rey de Ítaca. Atenea meditó en su corazón la manera de reconducir el camino de este héroe perdido, sin desafiar abiertamente la voluntad de los dioses, ni romper el orden que incluso los inmortales deben respetar. Finalmente, Zeus accede a la petición de Atenea y envía a Hermes para que anuncie su decisión. La casa de Ulises ya no era la casa de un rey. Las altas salas que habían escuchado los consejos de los ancianos y los cantos de los huéspedes estaban llenas ahora de hombres insolentes que día tras día consumían rebaños ajenos y vaciaban tinajas que no les pertenecían. Y cuanto más tiempo pasaban allí, más olvidaban que aquella casa tenía dueño. Entre ellos se hallaba sentado Telémaco, hijo de Ulises, joven a los ojos de los hombres,
pero mayor para los juegos de la infancia. Había crecido escuchando historias sobre un padre al que apenas recordaba, relatos de ancianos, marineros y viajeros. Todos conocían al hábil Ulises. Todos, excepto su propio hijo. Y mientras observaba a los pretendientes de su madre devorar la riqueza de su casa, una pregunta volvía una y otra vez a su corazón. ¿Hasta cuándo? Los hombres reían, la carne humeaba sobre las mesas, y sin embargo, Telémaco estaba solo en medio de todos ellos, sabiendo que todo está mal, pero sin el valor para remediarlo. Por encima del gran salón, en las habitaciones altas del palacio, se refugiaba Penélope, la resistente esposa de Ulises. Su telar cantaba con el suave sonido de los hilos tensándose entre los dedos. Día tras día tejía y, en secreto, noche tras noche deshacía el trabajo realizado. Y así combatía una guerra que ningún poeta cantaría. Una guerra hecha de paciencia y espera, pues era el mejor acuerdo al que pudo llegar con los insistentes pretendientes. Cuando el sudario estuviese terminado, debía elegir uno de ellos en matrimonio. Por fortuna para ellos, la diosa ojizarca Atenea protegía a los héroes, y bajo el disfraz de un viejo amigo de Ulises, les realiza una visita. Telémaco la recibe de acuerdo a la hospitalaria tradición de sus tierras, y ésta le habló de su padre. Le habló de la gloria que no desaparece y de los hombres que esperan demasiado. Y le habló de aquellos que finalmente se levantan, diciendo las palabras correctas para infundar en él algo que desconocía: valor. De repente, los pretendientes ya no parecían tan intimidantes. Hermes llega a Ogygia enviado por Zeus, con una orden para la ninfa Calipso. Zeus ha hablado. Debes dejarlo partir. Mientras tanto, al otro lado del mundo conocido, Telémaco, sabiendo que el tiempo para salvar sus tierras y su reino es corto, se dispone a hacer un viaje por todos los reinos aqueos para aprender sobre su padre y su posible destino. Nausicaa reconoció nobleza y familiaridad en aquel rostro curtido lleno de sal y arena. Y cuando Ulises alzó la vista y contempló a la hija de Alcino, comprendió que por primera vez en mucho tiempo se encontraba entre futuros amigos. Nausicaa lo llevó a la ciudad. Le habló de su padre, rey de los feacios. Así entró en Esqueria, la tierra más cercana al sueño que existía entre los mortales. Los feacios amaban el mar, los cantos y los banquetes, pero sobre todo, amaban las historias. Sus naves atravesaban las aguas con una velocidad que parecía desafiar la razón. Sus marineros conocían rutas ignoradas por el resto del mundo, y sus reyes respetaban las antiguas leyes de la hospitalidad. El rey Alcino celebró un banquete en nombre de su invitado.
Las mesas se llenaron de pan, vino y carne, y el Aedo, el cantor inspirado por las musas y guardián de las memorias de los hombres, comenzó a cantar. Cantó la guerra de Troya, cantó los combates de los héroes, cantó las hazañas de los aqueos y las desgracias de los troyanos. Cantó nombres que parecían destinados a vivir para siempre. Y mientras los demás escuchaban con alegría, Ulises intentaba esconder su tristeza. Alfino observó al extranjero y se dio cuenta del peso que escondían sus ojos. Y comprendió que aquel hombre no era simplemente un viajero. Las llamas de las antorchas temblaron suavemente, y todas las miradas convergieron sobre el desconocido. Y entonces Alcino pidió al extranjero que revelara quién era y qué infortunios lo habían llevado hasta Esqueria. Ulises se mantuvo en silencio por un momento, porque para responder aquella pregunta debía volver a recorrer caminos que habría preferido olvidar. Debía regresar a ciudades destruidas, a compañeros perdidos, a monstruos, a dioses. Y finalmente el hombre de muchos recursos levantó la mirada. Había llegado el momento. La historia estaba a punto de comenzar. Mi nombre es Ulises, hijo de Laertes y héroe en la guerra de Troya. Y esta es mi historia.